demanda a Ivette, que es una amiga de escuela, amiga con quien tuvo una relación íntima, y exige una orden de alejamiento porque esta ha tomado un curso de comportamiento que le ha causado pérdida de su trabajo, problemas en su vida personal, por una noche que fue realmente una noche de aventura entre ellos. Fueron a acampar con unos amigos, bebieron, se pusieron románticos y decidieron tener intimidad. Pero ella, siendo virgen, quiso mantener su virginidad y tuvieron sexo anal. Estuvieron de acuerdo en no decírselo a nadie porque él tiene prometida, él se iba a casar, etc. Al tiempo ella empieza a comunicarse con él porque queda embarazada. Y él no, es imposible, ¿cómo vas a estar embarazada si tuvimos sexo anal? Es imposible, imposible. Y entonces, al él no prestarle atención, pues ella se le presenta en el trabajo, hizo carteles, utiliza los medios, en fin, señores, que tenemos a nuestra disposición en el día de hoy. Colgó un video en Facebook, explayando a todo el mundo y explicándole a todos los contactos, porque ya no es nada más con la persona que tienes que hablar, ahora se lo dices a la persona y a sus amigos y a sus familiares, no sé ni para qué. Y se lo contó a todo el mundo de que está embarazada de él y que por eso lo está buscando. Bien, aquí estamos. ¿Querías añadir algo antes de que ella responda? Soy una persona bastante accesible, conmigo se puede hablar sin ningún problema, pero considero también que al grado en el que llegó esta mujer loca es una falta de respeto, la verdad. Nunca quiso escucharme desde un principio. Bueno, ahí está el dilema. Exacto. Tú dices que tú estabas accesible, ella dice que tú nunca la quisiste escuchar. Bueno, vamos a ver. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás embarazada? Doctora, Si tuvieron sexo anal. eso es lo que yo le he querido explicar desde que le dije que estaba embarazada y no me ha querido escuchar. Yo tuve una malformación al nacer. Esa malformación se llama cloaca persistente. Cloaca persistente. Así es, cloaca persistente. Los cuentos. Eso consiste, es muy sencillo, consiste en que nacen con, es un mismo conducto el de la vagina, el ano, la vejiga y el útero. Entonces se tiene que operar para reconstruirse todo eso. Porque hay como que traspasa del ano a la vagina. Puede haber como un orificio que se traspasa. Esto, sí, todo es en un mismo conducto. Ajá. Yo no tenía conocimiento de que había tenido esa malformación. ¿Y por qué? ¿Quién lo sabía? Mis padres lo sabían, nunca me lo dijeron porque no creyeron necesario que yo lo supiera, ya que desde muy pequeña ellos me hicieron todas las operaciones necesarias y creían que había quedado solucionado ese problema. Yo le voy a explicar cómo fue que yo me enteré de que tuve ese problema. Después de haber, si es cierto, tuvimos nada más sexo anal esa noche. Es imposible. Pero así como es cierto, eso es cierto que yo no sabía. Imposible. Yo no sabía de la malformación. Entonces, ¿cómo te enteras que tienes esto? Yo, después de haber pasado esa noche del campismo, pasó un mes que no tenía mi menstruación y me pareció un poco extraño. Entonces, yo, por lo mismo que fue una borrachera, tenía algunas ciertas dudas y acudí a la farmacia a comprarme una prueba de embarazo. Esa prueba salió positiva, me parecía imposible que pudiera estar embarazada. A lo mejor tuvo un error. Fui y compré otras 4 pruebas de embarazo y las 4 salieron positivas. No, yo estaba en llanto, no podía creerlo. Acudí mejor con el ginecólogo y me mandó a hacer muchas pruebas, varias pruebas, hasta que me dijo que sí, que estaba embarazada. Después de que me dijo eso, se me vino el mundo encima, yo lloraba, yo le expliqué al doctor cómo habían sido las cosas. Eso no había podido, yo no podía estar embarazada porque había sido al final el doctor, ahí es que descubres, hablas con tus padres y ellos te dicen. Me dijo el doctor que yo había nacido con una malformación, después de que me hizo un ultrasonido y estudios me dijo que yo había nacido con eso. ¿Tienes alguna documentación de lo que me estás diciendo? Sí, yo tengo aquí la evidencia de que estoy embarazada y de que tengo esa malformación. Ok. Entonces decidiste tener el bebé porque querías tenerlo, ¿no? Sí. La paciente presenta una cloaca persistente, malformación anorrectal y genitourinario complejo. El recto, la vagina y el tracto urinario están reunidos y fusionados, creando una cloaca de un solo canal común. Ok, perfecto. O sea que realmente tienes esta situación. Así es.
Yo pues lo desconocía. ¿Y tienes cuántos meses de embarazo? 5 meses de embarazo. Okay. Y entonces tu postura es que él debe responsabilizarse por la manutención y este niño. Sí, yo no quiero nada de él más que responda por el niño. A mí él no me interesa. Yo entiendo que tú no quieres tener una relación íntima con él ni sentimental. Nada. Tú lo que quieres es que él se responsabilice por esa criatura. Así o es. sea que esa sería tu contrademanda. Creo que este bebé merece un padre. Yo no soy. Y él es el único con el que yo he estado. Yo no he estado con nadie más. Bueno, ¿te han hecho alguna prueba de ADN? Porque se puede hacer pruebas de ADN aún en el embarazo. Accedí yo con el médico de la producción a hacer una prueba de ADN y necesito ese resultado porque ya no le puedo permitir a esta mujer que siga deshaciendo mi vida. ¿Tú tienes testigo? Sí. Pasemos al testigo del demandante. Y tú también, ok. Sí. Pasemos al testigo del demandante primero. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. ¿Tu nombre? Andrea, yo soy prometida de Oscar y vengo aquí a apoyarlo porque se me hace injusto que esta mujer, esta zorra, venga a encasquetarle. Claro que sí, lo único que estás haciendo es querer destruir nuestra vida. Yo no sé qué, yo no sé qué. Andreita, ven. Son tal para cual, un minutico. Sí, claro. Ella es zorra. ¿Y tu prometido es qué? Él fue un desliz, doctora. Como todo hombre. O sea, que ella es una zorra, pero él tuvo un desliz. ¿Lo emborrachó? Yo no lo emborraché. ¿Se emborracharon? O sea, que ella lo emborrachó a él, lo forzó a beber. Él no bebe solito. Fue un desliz que todo hombre tiene. Qué postura tan tontica de una mujer. Vuelve allá. Voy a hacer un corto receso, voy a mirar qué es lo que me trae aquí la prometida. Y regresamos les digo lo que hay acá y luego vemos al testigo de la demandada, nuestros expertos, y hacemos una decisión en el caso. No se vayan. Usted le efectuó una prueba de ADN al embarazo de esta chica para ver si este es el papá biológico. Se hizo una prueba a través del líquido amniótico y aquí la tengo. En este caso la prueba de paternidad es... Caso cerrado.